Queridos hermanos, vamos a dar inicio a esta predicación. Les invito a que me acompañen al Salmo 89, versos del 30 al 34. Salmo 89. Versículos 30 al 34. Dice la palabra del Señor: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Oremos. Señor, nos acercamos a ti en esta hora, reconociendo que somos pecadores, débiles, que con facilidad nos hemos alejado de ti, que con facilidad hemos violado tus mandamientos. Perdónanos, Señor. Nos acercamos a ti por medio de tu Hijo amado Jesucristo, confiados en tu pacto, Señor, en tu promesa, que en Él tú nos recibes, que en Él tú nos perdonas. Señor, por tu inmutabilidad, por tu abundante amor, danos en esta hora palabra que vivifique nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que Él glorifique a Jesucristo, y en su nombre oramos. Amén. Amén. Ciertamente vivimos en tiempos difíciles, tiempos complejos, donde todo como que va muy rápido. Tenemos preocupaciones, afanes, tareas, y la vida cristiana se vuelve más difícil en un entorno así. Como que la fe se empieza a competir con muchas cosas y esta fe empieza a menguar, empieza a debilitarse. Ciertamente un cristiano que ha sido receptor de la gracia divina no va a decir abiertamente: abandono a Dios, me olvido de Él, ya no lo seguiré más. Pero el peligro real es en nuestro corazón, en que lentamente esa frialdad, esa debilidad, ese alejamiento de Dios nos va llevando vez tras vez más lejos de Dios, más al enfriamiento espiritual, que es el tema que hemos venido estudiando. Este enfriamiento rara vez llega de golpe. No es como que hoy estoy avivado, encendido en mi amor por Cristo, pero mañana estoy frío. No, es ese proceso gradual, sigiloso, que lentamente nos va enfermando espiritualmente. Recordemos que es una enfermedad que está en el corazón, la frialdad para con Dios. Y pudiéramos compararlo como el rocío de la madrugada. Pocas gotas Dios envía en la madrugada, muy leves, muy suaves, pero a la hora de las 6 de la mañana, después de un largo periodo, todo está mojado, todo está empapado. Así es el enfriamiento en nuestro corazón. Empieza con una cosa, luego con la otra, poco a poco, hasta que al final en nuestro corazón hay una gran indiferencia y lejanía para con Dios. Esto puede empezar en nosotros con pequeñas concesiones que empecemos a darnos, con distracciones, con cargas que no vigilemos. Y poco a poco el peligro está en que Cristo Jesús va siendo desplazado del centro de nuestro corazón. Acabamos de leer el Salmo 89 y vimos la condición del corazón del hombre. ¿A qué tiende el hombre? A pecar contra Dios. ¿A qué tendemos nosotros? A desviarnos de sus mandamientos, a alejarnos de sus caminos. Pero Dios dice que Él va a ser fiel a su pacto. Su amor es inmutable.
Él es Salvador y si Él se ha comprometido a salvar, a preservar, Él lo hará. Así que, y esta verdad la podemos recordar también en 2 de Timoteo 2:13. Si quiere, acompáñeme allí. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a nosotros, a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros infieles, Él es fiel. Él permanece fiel. Su fidelidad es firme, inquebrantable, segura. Él se ha comprometido en un pacto eterno por medio de Cristo a que los que han creído en Él será fiel con ellos. Él preservará su amor para con ellos. ¿Y qué pasa si un hijo de Dios empieza a enfriarse en su corazón con Dios? Empieza a alejarse. Dios es un Dios que se interesa por sus hijos. Así que Él hará lo que tenga que hacer, usará los medios necesarios para atraer a su hijo nuevamente a Él. Él nos da una advertencia allí. Dios actuará y nos menciona incluso la vara en ese versículo. No como un juicio condenatorio, no como alguien que viene a destruir, sino como alguien que viene a dar una disciplina amorosa, que corrige porque ama, porque se está yendo por el mal camino, porque va a caer a un lugar terrible. El buen Padre, como es Dios, lo va a refrenar y lo va a corregir y lo va a traer de nuevo a la senda de Él. Dios no se rinde ante nuestra tibieza. Es un Padre que no se desentiende del estado de nuestros afectos, que conoce nuestro corazón y que tratará con nuestro corazón, que trata con nuestro corazón. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos esta mañana es, ¿dónde está nuestro corazón? Recordamos ese primer amor donde nuestro corazón se desbordaba por Jesucristo. Teníamos gozo por su palabra, queríamos conocer cada vez más, anhelábamos su presencia, sentíamos ternura al hablar de Dios. Ese momento maravilloso donde Cristo era lo primero. ¿Hoy sigue siendo así en su corazón? ¿O se ha venido debilitando? ¿Se ha venido menguando? Recordemos, la frialdad es una enfermedad que nos afecta a todos y que va levemente llevándonos hacia lejos de Dios. Así que el propósito de esta enseñanza es que podamos estudiar dos cosas. La primera son 3 causas que pueden provocar en nuestro corazón frialdad. Recordemos, la frialdad es esa enfermedad. ¿Qué está causando esta enfermedad en mí? Y es una advertencia de Dios para con nosotros. Dios nos va a hablar de que el mundo quiere establecerse en nuestro corazón y poner prioridades distintas, las del mundo. También nos va a hablar que nuestro corazón tiende a idolatrar otras cosas, a hacer dioses falsos. Y también, algo que ya hemos estudiado, malinterpretamos la disciplina del Señor. Estas 3 causas nos advierte el Señor. No podemos permitir que nos enfríen el corazón, pero hay una esperanza también. Hay un ánimo de parte del Señor y hay un camino de regreso. Hay una llama abundante de amor de parte de Dios para con nosotros, para que paremos hacia la frialdad y retornemos y el amor de Él avive nuestros corazones y volvamos al primer amor. Ese es el deseo de Dios. Dios no se cansa de restaurar a los suyos. Su amor sigue siendo un fuego grande, dispuesto a encendernos de nuevo si nos volvemos a Él. Este mensaje es tanto una advertencia como un mensaje esperanzador, porque Cristo Jesús
ha salvado, Él mismo nos pueda volver a avivar. Vamos entonces a empezar con estas tres causas que promueven el enfriamiento en nuestros corazones. Primera, la intrusión del mundo en el corazón. La intrusión del mundo en el corazón. Si quiere, acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. La intrusión del mundo en el corazón. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué pasa si el amor al mundo empieza a crecer en nuestro corazón? Son dos cosas opuestas. Si uno crece, el otro mengua. Si el otro crece, este mengua. Si el amor al mundo crece, el amor por Dios va a enfriarse, va a debilitarse. Ciertamente están contrapuestos, se oponen, no pueden convivir los dos en nuestros corazones. Jesucristo lo dijo: ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Así que el amor al mundo es un enemigo peligroso, silencioso, que quiere dañar nuestro corazón, pero que no va a venir a decirnos: mire, aquí está todo lo malo del mundo que usted puede hacer, venga y hágase daño. Él va a venir disfrazado. Él va a venir aparentando que es algo bueno y nos va a decir: mire, con cosas legítimas, con cosas buenas, usted enfóquese en eso. Eso es ser responsable, eso es ser diligente. Y entonces nos empezamos a concentrar más en la familia, en el trabajo, en la estabilidad, en cualquier cosa de este mundo. Y si nosotros ponemos la familia, el trabajo o las riquezas o la estabilidad en primer lugar, que es una prioridad del mundo y no es lo que Dios nos llama, que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, estamos enfriados. Esa sería la característica. Recordemos que Demas, el colaborador del apóstol Pablo, lo abandonó porque amó más las cosas de este mundo. Así que ninguno de nosotros está exento de este grave peligro. Empezar a amar más las cosas de este mundo que a Dios implica que la oración va a ser para mí pesada. Ir a la iglesia, si hoy es una rutina, casi no me interesa mucho, no quiero conocer la palabra. El trono de la gracia, ya le tengo pereza. Y esto se llama estar frío o esa tibieza espiritual que viene, pero no viene a estar un momento. Esa tibieza viene a quedarse en el corazón, a enraizarse, viene por su corazón, a volverlo al mundo. Así que si lo podemos reconocer como un enemigo peligroso que viene en contra de nuestra alma, a alejarnos de Dios, entonces tenemos que identificarlo y decirle: no, esto no puede gobernar mi vida, esto no puede tomar posesión de mi corazón para que ocupe el primer lugar. ¿Cómo voy a permitir que se me aleje de Dios, que succione de mi corazón el amor que tengo por Él y me apague mi vida espiritual? No lo podemos permitir. Entonces, el llamado para este punto es: evaluemos qué estamos pensando, qué estamos hablando, qué estamos haciendo, qué es lo que más nos gusta ver o escuchar. Y si estas cosas están alentando nuestras pasiones y deseos hacia lo mundano, hacia lo que no es espiritual, y eso es lo que más amamos y es lo que más nos deleitamos, entonces ciertamente estamos en grave peligro o estamos ya enfriados. Porque el Señor nos llama a que nos deleitemos en Él,
de todo nuestro corazón. Él debe ser la primera fuente de nuestro gozo y felicidad. Y si no es así, está enfriado. Un puritano, hablando del amor del mundo, decía, y lo cito, en una oración a Dios: Señor, hazme temer el amor al mundo como a una serpiente que se arrastra en secreto entre las flores. Guárdame de los engaños del pecado que se disfraza de placer, de la codicia que se disfraza de diligencia, de la vanagloria que se oculta tras palabras religiosas. Desarraiga de mí todo deleite en las cosas terrenales que compite con el gozo de conocerte. Haz que lo efímero me hastíe y que lo eterno me atraiga. Que la belleza de Cristo opaque todo lo que el mundo me pueda ofrecer y que su cruz me sea más dulce que los festines del orgullo. Que el Señor nos ayude a elevar ese tipo de oraciones y que Cristo reine en nuestro corazón para que no haya frialdad por amor al mundo. Segunda causa: un apego idolátrico a las criaturas y a las bendiciones temporales. Un apego idolátrico a las criaturas y a las bendiciones temporales. Ciertamente, Dios es el dador de todas las cosas. Él nos ha dado cosas muy buenas, muy hermosas. De Dios son las familias. Dios nos ha dado el cónyuge, los hijos, el trabajo, el sustento y el abrigo. Y en cierta medida, Él nos ha dado un afecto natural y que es normal. Tenemos que amar a nuestro cónyuge, tenemos que amar a nuestros hijos, y es normal y está bien. Pero ¿qué pasa cuando empieza nuestro corazón, que tiende a crear ídolos y a decir, venga, Dios me dio a este esposo, a esta esposa, a estos hijos, pero ahora en mi corazón solo vivo para esta persona? Mi vida, mi gozo, mi seguridad está en mi hijo, en mi esposo, en mi esposa, en mi trabajo, en el dinero. Lo amo más que todas las cosas. Ojo, Dios dice que debemos amarlo a Él por encima de todo lo demás. Si usted está pensando o hablando así de algo o de alguien, ha convertido una bendición que Dios le dio de algo bueno a algo malo, de una bendición a un ídolo falso, algo que Dios le dio para que disfrute, pero para que usted le agradezca en primer lugar a Dios, para que usted ponga a Dios en el trono, en el primer lugar, y todo lo demás caiga, se subordine en segundo, tercer lugar. Hay un afecto para cada cosa, pero a Dios el primer lugar. No permita que nada le robe lugar a Dios en su corazón, ninguna bendición temporal, ni la salud, ni los logros, ni las realizaciones, ni la estabilidad. Nada puede robar el afecto que usted le debe a Dios, porque si no, ese afecto que usted le debe a Dios se lo está dando a cosas que son criaturas finitas, débiles, pasajeras, que no son Dios. ¿Saben que hay un ejemplo maravilloso de esto en la Escritura? Acerca de que Dios marchitó una flor y hizo morir una calabacera. Les estoy hablando del ejemplo de Jonás y la calabacera. Acompáñenme a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4 está en el Antiguo Testamento hacia el final. Jonás 4, versos del 5 al 11. Jonás 4, versos del 5 al 11. Antes de que lo leamos, porque muchos de nosotros conocemos la historia,
Jonás ya fue capturado por el pez, ya estuvo en la barriga del pez. Jonás ya lo botó, el pez ya lo botó en Nínive. Jonás ya predicó en Nínive. El pueblo se arrepintió. Dios refrenó su castigo. Jonás está enojado porque no quería que ese pueblo se arrepintiera y que Dios lo perdonara. Así que Jonás sale de la ciudad enojado. Y eso es lo que vamos a partir de ahí vamos a leer. Jonás 4, verso 5. Dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Un momento, es la bendición que Dios le dio a Jonás. Jonás y la calabacera. Entonces, Dios le dio una calabacera como una bendición, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, se alegró por la bendición que Dios le dio. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás estaba feliz con su calabacera que le estaba dando sombra. Dios se la dio un día, luego mandó un gusano, la secó, mandó un viento solano, la quitó, y al otro día Jonás estaba quemándolo el sol y estaba muy enojado hasta la muerte y se quería morir. Dios le estaba dando una lección. Le dio una bendición temporal y se la quitó al otro día. Y este hombre estaba tan enojado por la bendición temporal, pero Dios le dice: usted está muy enojado por usted mismo, por su comodidad, porque esas hojas le protegían, pero a usted no le importa las 120,000 almas que habían allá, y Dios sí tiene piedad de esas 120,000 personas. Es decir, el amor de Jonás estaba yendo hacia otras cosas, hacia la bendición temporal, y Dios se la quitó para enseñarle a Jonás que el primer lugar en su corazón debería ser hacia Dios y hacia las cosas de Dios, hacia los planes, los propósitos de Dios. Entonces, la gran pregunta es: ¿y qué pasa si Dios a alguno de nosotros, Dios que nos ha dado tantas bendiciones, nos quita alguna? Nos estará entonces enseñando y guiando el Señor y nos dirá: hijo mío, dame tu corazón. Proverbios 23, 26. Si Dios nos quita una de sus bendiciones, algo de lo que Él nos ha dado, no es para que huyamos de Él, sino es porque nos hemos estado enfriando. Debemos volver a Dios, debemos regresar a Dios con todo nuestro corazón. Tercera causa del enfriamiento espiritual: la interpretación equivocada de la disciplina divina. La interpretación equivocada de la disciplina divina. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Hebreos 12, versos 5 al 11.
Dice la palabra, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí vemos cómo el Señor nos está mostrando que Él es un Padre bondadoso, que se preocupa por sus hijos nuevamente y que Él usa varios recursos, pero uno de ellos es la disciplina. Si el alma se está enfriando y es necesario una disciplina correctiva, por amor a esa alma, Dios lo va a hacer si Él se ha comprometido con Él mismo a avivarla, a no dejarla ir. Entonces el Señor nos muestra cómo hace esto como un Padre bueno y sabio. Si aún los padres terrenales disciplinan a los hijos como les parece, es decir, con pecado, y aún así los hijos respetan a esos padres, ¿cómo será la disciplina de Dios, quien es 3 veces santo, sabio, bueno y hace todas las cosas para nuestro bien? Mucho más debemos de venerarlo y podemos ver entonces aquí que el propósito de la disciplina, por un lado, es que nuestra alma no sea destruida en el infierno, porque Él nos atrae a Él, y por el otro lado, hacernos más santos, que participemos de ese fruto apacible de justicia. Acompáñenme a Proverbios 10:13. Proverbios 10:13. Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Dios nos sigue hablando acerca de la vara, de la necedad del corazón, de ser necio, de ser falto de cordura. Y entonces nos muestra nuevamente a Dios como ese Padre que usa la vara para ayudarnos a ver nuestra necedad, nuestra maldad, nuestro pecado. Él usa las aflicciones, me refiero a la vara, es las aflicciones. Me refiero a la vara, a las tribulaciones, a los momentos difíciles que nos hace pasar en esta vida. Y entonces nos lleva a que nosotros nos regresemos a Él, miremos también nuestro corazón, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi necedad? Enséñame, Señor, ¿cómo me estoy comportando? Él lo hace para que nos corrijamos, para que hagamos ahora el bien. Proverbios 23, 13 y 14. Acompáñenme. Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14.
no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Por nuestra necedad tendemos hacia lo malo, a rebelarnos y nos deleitamos en eso. Así que nuevamente uno de estos instrumentos que Dios utiliza es la vara de la aflicción, de la tribulación, de las dificultades, para que no nos desboquemos hacia el mal camino, para que no nos desbordemos en nuestro orgullo, egoísmo, en nuestra frialdad, para que retornemos a Él. Tenemos como ejemplo en la Escritura a uno de los hombres más santos que ha pisado la tierra, el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más utilizados por el Señor. Y aún así, Dios todavía lo afligió a él. Recordamos que Dios en 2 Corintios 12:7 dice que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara a él desmedidamente, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que no se enalteciera sobremanera. Si Dios le puso una aflicción toda su vida al apóstol Pablo para que no se enorgulleciera, él que era un hombre muy santo, ¿cuánto más no hará con nosotros que tenemos mucho más pecado? También tenemos un ejemplo de un médico o de una mamá que tiene que darle a su hijo que está enfermo una medicina amarga y que sabe horrible. Una buena madre le dará la medicina a su hijo para que se cure, aunque el hijo no quiera y le sepa amargo, porque ese medicamento lo sanará. Pero una mala madre, que el hijo le haga berrinche y le diga no quiero y no quiero y no quiero, pero su vida depende de ese medicamento amargo y horrible. Pero esa madre, que no es una buena madre, entonces dirá, bueno, mijito, como usted quiera. Y entonces la enfermedad de ese niño avanzará. Y si muere, ¿cuál será el cargo de conciencia de esa mujer por no haber hecho lo correcto? Dios hará lo correcto. El médico por excelencia dará medicinas amargas a los hijos que las necesitan. ¿Qué pasa? Vivimos en un mundo que busca la felicidad sin Dios, que busca sufrir lo menos posible, estar lo mejor posible, estar súper bien sin Dios, todo súper bien sin Dios. Esa es la mentalidad de este mundo. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano piensa así? Y Dios viene, como Él lo ha dicho, que usará la vara y lo aflige y le pone pruebas y lo dificulta. Entonces no cuadra su forma de pensar con la palabra de Dios, con la realidad. Dios dice que Él va a afligir. Entonces por eso es que el cristiano va a luchar con Dios. El cristiano que está frío, el cristiano que piensa como el mundo, dice yo no tengo por qué sufrir, a mí no me tiene por qué pasar esto. Pero Dios dice que Él lo hace como un Padre amoroso para nuestro bien, para que volvamos a Él. Entonces necesitamos es renovar nuestra mente con la palabra y entender que Dios al que ama, disciplina y que corrige al que tiene por hijo. Pero Dios al que no corrige, no es su hijo, es un bastardo. Un padre terrenal no le va a castigar ni disciplinar al hijo del otro. Entonces, agradezcamos a Dios cuando Él quiere usar su vara con nosotros y seamos humildes porque algo nos va a enseñar y nos está previniendo de graves peligros que nosotros no estamos viendo porque somos necios, pero Dios es sabio. Segundo punto, tratamiento para el alma enfriada. Tratamiento para el alma enfriada. El primer paso, reconocer y confesar nuestra condición espiritual. Primer paso, reconocer
y confesar nuestra condición espiritual. El Señor nos ayude y nos dé la gracia para ir a nuestro corazón y ver si estoy frío. Es decir, si otra cosa que no es Jesucristo me genera felicidad máxima. Si una persona, un lugar, una cosa, un objeto, un bien material me genera la máxima felicidad en mi corazón y no Jesús, estoy frío o quizás muerto espiritualmente. Pero aquí estamos hablando para creyentes. Entonces, hay alguien que ha puesto otra cosa por encima de Jesús. Revisemos nuestro corazón, revise su corazón. Dios conoce los corazones. Un texto que usamos hace 15 días fue Apocalipsis capítulo 4, que Dios, Jesucristo, le dijo a la iglesia de Éfeso: yo sé que has perdido tu primer amor. Vuelve a las primeras obras, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Entonces, que el Señor nos ayude a ver, será y a preguntarnos, ¿hemos perdido nosotros nuestro primer amor? Este es un examen muy importante, más importante que el examen médico de la parte física, hay que hacerlo también, pero a nivel espiritual, hagámonos todos este examen con honestidad, sin excusas, sin pensar que estamos muy bien, sino honestamente, sinceramente. ¿Cómo estoy? Un día me reconocí pecador, apartado de Dios, rebelde, y el Espíritu me mostró a Cristo y me dio salvación por medio de Él. Hoy entonces, que el Señor me ayude a mirar cuántos pasos he dado lejos de Dios, ¿dónde estoy? Y entonces ahí volver a Jesús, volver a Cristo. Primer paso siempre será identificar el pecado, identificar la maldad. No podemos ir a Cristo sin ver nuestra gran necesidad, sin ver nuestra maldad, sin ver nuestro pecado. Y cuando lo veamos, entonces, y el Espíritu nos muestre que eso nos está llevando de mal en peor, y las consecuencias que ya hemos recibido por nuestra frialdad, ahí vamos a sentir urgencia de regresar a Jesús. El primer paso es identificar nuestra frialdad. ¿Dónde estamos? Y volver a Cristo. Podríamos decir, hoy en día, mi caminar con Dios ya no está cercano. Jesús ya no es el gozo de mis días, ni la canción de mis noches. Hay frialdad espiritual. Otra cosa me da felicidad, hay frialdad espiritual. Segundo punto, rastree y elimine la causa del enfriamiento espiritual. Rastree y elimine la causa del enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual, el alejarse de Dios, el no tener deseos de Dios, de su presencia, de Cristo, no llega por sí mismo. Siempre hay una causa, siempre hay una razón. Examinemos si en nosotros hay alguna de las tres que vimos hoy. Mundanalidad, idolatría o una malinterpretación de la disciplina del Señor. ¿O cuál es el pecado? Hay que buscar cuál es el pecado que estoy practicando, con el que me estoy deleitando, con el que estoy jugando. Y tengo que encontrarlo y ver que eso es lo que me está causando la frialdad y eliminarlo. Es peligroso, es dañino, me puede llevar lejísimos de Dios, cuanto más no me imagino. Entonces toca cortarlo inmediatamente y volver a Jesucristo. La fe en Dios, la vida espiritual es como una flor que tenemos que prestarle atención, cuidarla, porque esa flor está sembrada y está alrededor de cosas muy peligrosas, porque esa flor está sembrada en nuestro corazón, donde hay remanente de pecado. Porque esa flor está siendo tentada por el mundo, porque esa flor, el diablo tira dardos para acabar con esa flor, con la vida espiritual. Entonces, tenemos que prestarle atención a esa flor, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla y no permitir que nada la marchite o la acabe. Tercer punto, aprovisionese del amor de Dios. Aprovisionese del amor de Dios. Y podemos ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19.
Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Nosotros estoy bien. Primera de 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué podemos ver de este pasaje? Que el amor a Dios no surge de nosotros mismos. Que en nosotros no puede surgir el amor hacia Dios. Que Dios, que es amor en su esencia pura, Dios es amor. Y Dios ha manifestado su amor para con nosotros los pecadores, en que siendo nosotros malos y pecadores, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para sufrir el castigo por nuestros pecados, en esa cruz del Calvario, donde Jesús dio su vida, derramó toda su sangre, recibió la ira de Dios. Entonces, si nosotros pudiéramos, y el Espíritu nos da la gracia para contemplar tan gran muestra de amor, la mayor de todas, usted dirá, no, pero Dios me ha mostrado su amor en que he estado sano este año. No, es que Dios me ha mostrado su amor en que he tenido trabajo estable este último tiempo. Gloria a Dios, eso es muestra de amor. Pero la mayor de todas las muestras de amor de Dios es Jesús, porque Él vino a morir en la cruz para salvarlo a usted de sus pecados, para darle perdón, paz y vida nueva. Entonces, vaya allí a este lugar del Calvario y zambúllase en el grandioso e inmenso amor de Dios que está disponible para todos los pecadores, por más viles, bajos, débiles. Allí está el amor de Dios para darle salvación, pero le estoy hablando a cristianos, para reavivar su amor. Vuelva a ese lugar donde encontró el amor por primera vez, la cruz de Cristo, y que el Señor le dé a conocer el amor en Cristo o de Cristo, que excede todo conocimiento y que lo llene de ese amor y lo avive espiritualmente. Esa es la fuente del amor. Cuarto, mantenga una comunión constante con el Cristo crucificado. Mantenga una relación constante con el Cristo crucificado. Toda la Escritura habla de Jesús. El mensaje principal, la obra más grandiosa que Dios hizo en la Biblia, fue enviar a su Hijo a morir en la cruz para salvar a los pecadores, para dar redención, para dar perdón, para dar vida. Los cristianos debemos esforzarnos diariamente por estar allí diariamente, por orar, conocerle, experimentar su amor mediante la contemplación y la meditación de ese Cristo Salvador. No nos podemos olvidar del Evangelio. Diariamente debe ser Él nuestra meditación. Así no sintamos ganas de ir, porque puede haber días que nuestra frialdad nos diga, no, y no vaya. Y entonces no voy porque mis sentimientos no me lo dicen. No, tenemos que ir, esforzarnos en esto, y al contemplar a Cristo surgirán esos sentimientos. Así que no, solo sienta un poco la frialdad en su corazón y no dude en correr al Calvario, mirar a Cristo, orar, y que esa llama de amor de Dios encienda ese pábilo humeante. Cuarto, honre al Espíritu Santo en este proceso de avivamiento espiritual. Cuarto, honre al Espíritu Santo. Ciertamente, la vida espiritual, el avivamiento espiritual, no sale de nosotros, no lo podemos producir nosotros, es la obra del Espíritu Santo. Es Él quien aplica la sangre de Cristo en nuestros corazones
para que seamos salvos. Es Él quien da virtudes, es Él quien aviva esas virtudes que han estado adormecidas. Es Él quien sopla esa vida y aviva esa vida. Él es la tercera persona de la Trinidad, la cual nosotros necesitamos su guía, su favor, su poder, depender de Él continuamente, porque recordemos, el trabajo del Espíritu Santo es mostrarnos a Jesús y darle a Él toda la gloria, que el Espíritu nos muestre a Cristo cada día más. Siguiente paso, sexto, recuerde que el amor de Dios nunca mengua. Recuerde que el amor de Dios nunca mengua. Ya leímos 2 pasajes, se los voy a volver a decir. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, y lo somos, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Salmo 89:33, aunque el pueblo estaba pecando y alejándose de Dios, dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Quien se enfría somos nosotros. Quien se aleja de Dios somos nosotros. Quien empezamos a pecar y a rebelarnos somos nosotros. Pregunta, ¿el amor de Dios, si nuestro amor mengua, el amor de Dios mengua? No, porque Dios es inmutable, perfecto, su amor es completo, su amor es maravilloso. Él está allí, igual que antes, esperando que nosotros seamos los que regresemos. Él tiene los brazos abiertos porque Él no ha dejado de amarnos, sino que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y eso requiere el amor de Dios para poder crecer en santificación. Así que Él está esperándonos con su amor completo y perfecto. Solo es cuestión nuestra regresar a Él, y no hay una mayor motivación que saber que su amor no disminuye, que Él no se aleja, que Él no nos da su espalda, sino que Él está ahí y su deseo, su voluntad es que nosotros tengamos nuestro primer amor hoy, no hace 1 año, 2, 5 o 10, hoy estemos avivados, que Cristo sea nuestra canción en la mañana y nuestra felicidad antes de dormir, que Él sea nuestro deleite, que el Señor encamine nuestro corazón o su corazón al amor de Dios. Entonces, querido cristiano, identifique su pecado, su momento de frialdad, busque a Dios, regrese a Él, vaya a la cruz del Calvario, véalo como la muestra más grande de amor que Dios le ha dado. Pídale al Espíritu Santo que le abra sus ojos espirituales, que Él sea su contemplación, su delicia, y que su gran amor, que no cambia, que es fiel, que es lleno de misericordia y bondad, le avive y le haga volver a ese primer amor. Querido cristiano, no se acostumbre a vivir una vida débil espiritualmente hablando, una vida fría, sin afectos con Dios. No se acostumbra a cumplir una serie de cosas aquí y allá, a ir a culto, pero tener un amor por Dios bajo, frío, débil, porque esa no es la voluntad de Dios. Así que regrese al primer amor, vuelva hacia Cristo y recuerde, es urgente, no es para mañana, no es para el otro mes, no es para los deseos del 2026. Hoy usted debe volver a su primer amor, porque si no, se enfriará más y más. Usted debe volver hoy a su primer amor. Amigos que no conocen al Señor, tristemente, ustedes no aman a Dios porque no han rendido su vida a Cristo, porque no han conocido el amor de Dios en Jesucristo y seguro por el vacío de su corazón lo han llenado con
reconocimientos, logros, metas, dinero, bienes materiales. Lo han llenado con algo que no es Dios. Y esto no les ha llenado ese hueco de su corazón. Porque ustedes lo que necesitan es a Dios por medio de Jesucristo. Dios hoy le llama al arrepentimiento de sus pecados, a que reconozca que ha vivido una vida lejos de Dios, que no le ha buscado, que no se ha entregado a Él, que Él no es su delicia, que Él no es su canción es otra de este mundo, pero no es Cristo. Y entonces Él le dice, hay una vida mejor, arrepiéntase hoy, crea en Cristo y conózcalo por usted mismo, porque Cristo es poderoso Salvador hoy para salvarle y darle nueva vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Bendito Espíritu, clamamos, aplica tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a meditarla, a hacerla nuestra, apropiarnos, Señor, de tu palabra, porque es para nosotros. Y danos a Jesús, el autor y consumador de la fe, el Salvador, el Redentor, y permítenos vivir para ti a todos nosotros. Salva, santifica, limpia, preserva esta congregación para la gloria de tu nombre. En Cristo lo rogamos. Amén. Amén.